Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Una cosa yo le pido al Señor, que me permita todos los días de mi vida permanecer en su presencia, bendiciendo con mis labios su santo nombre. Es tan hermoso adorarle a Él, es tan hermoso alabarle a Él. En su templo, en su casa, en sus atrios, adorándole. En su templo, en su casa, en sus atrios, adorándole. Una cosa he demandado a Jehová, que me permita todos los días de mi vida permanecer en comunión con Él, que yo pueda ser su vaso para honrarle. Es tan hermoso adorarle a Él, es tan hermoso alabarle a Él. En su templo, en su casa, en sus atrios, adorándole. En su templo, en su casa, en sus atrios, adorándole. En su templo, en su casa, en sus atrios, adorándole. En su templo, en su casa, en sus atrios, adorándole. En su templo, en su casa, en sus atrios, adorándole. En su templo, en su casa, en sus atrios, adorándole.
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En este día estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios y en esta ocasión va a ser en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 14, donde nos dice la palabra de Dios. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Cuando el Señor Jesús llegó al templo en Jerusalén, lo primero que halló, como dice este versículo, él encontró allí un mercado, en uno de los patios del templo, lo que fue llamado el atrio de los gentiles, y allí encontró a los vendedores de animales. Estos vendedores de animales eran los que siempre tenían ideas, siempre eran muy activos, tenían solución absolutamente para todo, eran además muy inteligentes, pero todo ello era para su propio provecho y nada más. Ellos tenían de todo lo que hiciera falta a aquellos que iban a la fiesta en el templo de Jerusalén. Eran, comparándolos con los días de hoy, a aquellas tiendas pequeñitas que hay en los barrios, que permanecen siempre abiertas, incluyendo los días de fiesta. Ellos están ahí, que lo que le falte a la persona, bien sea arroz, aceite, pan, lo que sea, esto sí, lo tienen ellos, pero te van a cobrar el doble porque están ahí para eso. Notamos que esto ya lo hacían hace 2000 años atrás y lo vendían estos animales exactamente igual como esas tiendecitas que acabo de decir, pequeñitas, que están esperando que tengan la necesidad para cobrarte el doble o más. Se dice que un tal Barba Ben Buta tuvo una idea muy brillante. ¿Y esa idea cuál era? Pues era la siguiente. Como que escaseaban los animales para los sacrificios del templo, trajo aproximadamente unas 3000 ovejas y las metió en el atrio de los gentiles. Y esta fue la ocasión para que luego, con el paso del tiempo, un poquito más tarde, claro, como que tenían necesidad, pudiese traer palomas, pudiese traer bueyes, sal, harina, aceite, vino, etcétera, todo lo que hiciera falta. Todo ello se vendía, como acabo de decir, a un precio desorbitado, como mínimo el doble. Hay aquí un pensamiento y una reflexión también. Suelen haber personas que son muy hábiles, muy inteligentes para los negocios del mundo. Muchas veces pienso y me digo a mí mismo, si estas mismas personas con esas habilidades se utilizara, en vez para los negocios del mundo, lo utilizaran para los negocios de nuestro Padre Celestial, sin duda alguna, nuestra ciudad, nuestro país, Europa incluso, ya sería de Cristo Jesús. Por eso, cuando venimos al Señor debemos de utilizar aquellos dones naturales que ya tenemos, acoplándolos a aquellos que son espirituales que el Señor nos da cuando nos convertimos. Por tanto, una persona que es hábil para los negocios y se convierte a Cristo, será una persona también hábil para poder expresar el Evangelio. Por otro lado, vemos, aparte de los vendedores de animales, vemos los cambistas. Había muchos, y esto era también un gran negocio. Venían a la fiesta muchos judíos que vivían en otros países. Por tanto, traían monedas con la imagen de los dioses de aquellos países. Como que tenían que pagar el tributo anual de medio ciclo al templo, el salario de 2 días, que era aquellos que tuviesen 20 años de edad para el sostenimiento del santuario, tal como dice en el libro de la ley, en Éxodo capítulo 30, versículo 13 y 14, donde dice: esto dará todo a aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Como que este dinero se tenía que depositar en el arca del templo, no debían tener las monedas la imagen de dioses ajenos. Por tanto, los cambistas cobraban un interés como mínimo de un 20% en cada transición que ellos hacían. La fiesta se convirtió en un gran negocio para algunos, sobre todo para estos cambistas, aparte también de los que vendían los animales. Pero ahora vamos con el sumo sacerdote. Vemos aquí que todo esto se llevaba dentro del templo. Y como que todo estaba dentro del templo, estaban obligados a pedirle permiso
al sumo sacerdote, a cambio de un precio alto, fijado por Anás, el sumo sacerdote en aquel tiempo. A propósito, más tarde este mismo Anás decidiría que Jesús muriera. El sumo sacerdote permitió con su actitud que la Pascua de Jehová se convirtiera en la Pascua de los judíos, es decir, que los protagonistas, los que salían bien parados y a donde ponían toda la atención eran en estos comerciantes, incluyendo al sumo sacerdote. Él creía que controlaba absolutamente todo, pero se perdió sus buenas ganancias y quedó al descubierto su falsa santidad, como veremos un poquito más adelante. Hay también aquí una reflexión para nuestras vidas, y es la siguiente. Cuando en un corazón hay pensamientos mundanos y egoístas, es decir, carnales, que solo miran el propio bien, que solo están mirando lo material y solamente lo material. Nótese que Jesús tiene nada que ver con esas vidas, absolutamente nada, ya que ellos mismos son su propio Dios con minúscula. Ellos son su propio Salvador y ellos son su propio proveedor. Ellos tienen un lema que dice: lo que yo no provea para mí, nadie me lo va a dar. Así que, por tanto, el fin no justifica los medios. Pero vemos que en cuanto a la palabra de Dios, no es así, ya que esto lo suelen pensar muchas veces las personas, como he dicho, precisamente carnales, personas que solamente están pensando en lo material y solamente en eso. De manera que Jesús no lo aprueba, ni lo permite, sea el ministro o el recién convertido de los creyentes, sea aquel que se llame Señor o sea aquel que se llame Antoñito o Pepito, no importa. Nótese que el sentido espiritual de la Pascua en Jerusalén había perdido todo su significado espiritual y era ya una costumbre, era como una fachada, era simplemente una apariencia y nada más. Se había convertido en una tradición y en una religión que no comprometía a nadie y solamente se estaba mirando por los intereses económicos y nada más. Todo esto lo hacían, pero lo hacían sin la presencia de Dios, porque Dios no es cómplice de todas estas clases de personas, sino todo lo contrario. Dios quiere que se le honre, Dios quiere que se le respete, y ahí no había ningún respeto ni ninguna honra hacia Jehová. Cuando nos reunimos en la casa de Dios debemos de tener muy en cuenta de no caer en las apariencias, en la fachada y en las costumbres, porque si lo hacemos vamos a caer con el paso del tiempo en la religiosidad, igual que le ocurría a estos religiosos a los cuales Jesús llegó al templo. Continúo ahora con Juan capítulo 2 versículo 15 y dice así: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Mientras Jesús escudriñaba los terrenos del templo sagrado de Jerusalén, ahora convertidos, como él lo dijo más adelante, en una cueva de ladrones, podríamos decir en un bazar, él se horrorizó de ver cómo estaba aquello, ya que la atmósfera que debía de reinar allí, que era una atmósfera espiritual, reinaba, pero por su ausencia. Ya que vemos que esa adoración que debía ser la adecuada del templo, como símbolo de la presencia de Dios, como he dicho, brillaba por su ausencia. Lo que debiera de haber sido un lugar de adoración, un lugar de reverencia, sagrado, se había convertido en un comercio insultante y con precios excesivos. El sonido de las alabanzas sinceras y las oraciones fervientes se habían ahogado con el rugido de los bueyes, con el balido de las ovejas, con el arrullo de las palomas y el regateo de las personas las unas con las otras y también de las monedas. Que Dios nos dé discernimiento a todos, principalmente a aquellos que están en puestos de responsabilidad en la casa de Dios, como puedan ser pastores, evangelistas, profetas, maestros, etc. Que Dios nos dé discernimiento, para que no permita que la casa de Dios se convierta en todo
menos en casa de oración del Señor. Y que Dios nos dé valentía absolutamente a toda la Iglesia para declarar aquellas cosas mundanas que tratan de meterse en la casa de Dios. Recuerdo que muchos y muchas dicen mi iglesia. La iglesia es de Jesucristo, que Él compró con su sangre. Muchos dicen, hermano, ya lo sé, esto ya lo sé. Pues si lo sabes no lo digas, porque estás hiriendo a los demás. La iglesia no es tuya, es del Señor que la compró con su preciosa sangre. En cuanto a las cosas de Dios, hemos de tomar decisiones firmes, como la tomó el Señor Jesús. Quizá a la gran mayoría no le gustó, pero Él hizo lo que debía de hacer. De igual manera nosotros también debemos de tomar decisiones firmes y no hacer como que no vemos o hacer con nuestra mirada como que todo va bien. Porque recuerdo algo, más tarde, nos guste o no, vamos a tener que dar cuentas al Señor. Por habernos callado, por haber hecho la vista gorda, tendremos que dar cuenta por eso, sea quien sea. Dice la palabra de Dios que, haciendo un azote de cuerdas, cuando el Señor Jesús se dio cuenta de que la pureza de la adoración en el templo era un asunto de honor a Dios, tomó una acción. ¿Y qué es lo que tomó? Pues primeramente lo que tomó son unos azotes de cuerda, probablemente de las usadas para amarrar a los animales, unas cuerdas que estaban por allí. Ahora bien, muchas veces se lee este versículo y se lee así de seguido, bueno, hizo un azote allí y tal, pero ahora bien, nótese esto, dice unos azotes de cuerda, no se hacen en un minuto, no se hacen en un momento, sino que hacer unos azotes de cuerda llevan un tiempo. Y cabe hacerse una pregunta y es la siguiente, cuando el Señor Jesús estaba haciendo ese azote de cuerda, ¿qué estaría pensando Jesús mientras lo hacía? Seguramente, si se hubiesen arrepentido cuando lo estaba haciendo, no lo hubiera usado el azote. Recordemos que era el pueblo de Dios, que no eran ignorantes de la palabra de Dios, de la ley, sino que sabían muy bien lo que debían de hacer. Pero aquí vemos que el Señor está haciendo un azote de cuerda, y seguramente estaba mirando y viendo, pero nadie se arrepentía, nadie decía perdona, ni mucho menos. Dios ama a su pueblo, pero también es verdad que Dios al que ama disciplina. Y es esto lo que iba a venir. Esto nos enseña también a nosotros, a los cristianos y a las cristianas, que cometemos errores en nuestra vida espiritual, que van en contra del honor de Dios. Y Dios prepara el azote. Preparar y hacer ese azote puede llevar un tiempo. Y en ese tiempo que el Señor nos lo da por su bendita misericordia, para que podamos arrepentirnos. Pero en nosotros está, en no caer en el error de seguir cometiendo los errores, sino en pararnos y arrepentirnos. Ya que de esta manera, si no nos arrepentimos, Él nos va a disciplinar. Y esto lo sabemos muy bien, y lo entendemos muy bien también. Te recuerdo que la mayoría de veces a cualquier padre terrenal le duele más la disciplina que le impone al hijo o a la hija que al propio hijo y a la propia hija. La demostración de la fuerza de Jesús crearía inmediatamente un revuelo en el patio del templo. ¿Podemos imaginarnos? Los vendedores de animales estarían en persecución frenética de sus bestias. Que no se le escape porque se le escapaba el dinero. ¿Qué debía de estar corriendo por allá en todas direcciones y sin control? Pero también estaban los que cambiaban el dinero. Aquellos quizás perplejos pensando solo en el dinero. El amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Pues ellos estaban ahí con su dinero y solamente el dinero. El ruidicillo ese del dinero, de las monedas, el tocarlas, eso le daba a ellos vida, pensaban. También vemos los que vendían palomas, que ellos removían a toda prisa sus jaulas cuando Jesús se las volcó. Y vemos las autoridades también por otro lado del templo. Se afanaban por ver de qué se trataba todo este revuelo. Con todo esto que estaba ocurriendo, el Señor Jesús nunca fue cruel con los animales, ni fue violento con los hombres. Al parecer, la agitación que creó fue lo suficientemente calmada para no alertar a la guarnición romana que estaba
en la ubicación llamada de Antonia, desde donde ellos vigilaban el área del templo, y donde los romanos podrían haberse sentido muy satisfechos y muy dispuestos a asaltar el sistema del templo y sus líderes, ya que le causaba a los romanos muchísimos dolores de cabeza. Continúo ahora con el versículo 16 de Juan capítulo 2, y donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de ahí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aunque Jesús les dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, también se lo aplicaba a todos los que estaban contaminando el templo y corrompiendo el propósito que Dios tenía para el templo y para su pueblo Israel. De esta manera Jesús condenó ese espíritu mundano y carnal de los judíos. Zacarías anunció y dijo en Zacarías capítulo 14 versículo 21: y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todo lo que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y caerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. De manera que el Señor Jesús le dice: quitar de aquí esto, es decir, lo profanado, lo profano, quitarlo, es decir, tratar algo sagrado sin el debido respeto, y esto era causa de no concentrarse en la oración, era causa de no concentrarse en la adoración y en la misma palabra de Dios. Es decir, el Señor quería que se quitase todo aquello para que el pueblo recibiera espiritualmente lo que Dios tenía para ellos, a través de la alabanza, de la adoración, de la oración y de la misma palabra de Dios y la reflexión de su palabra. Y hay aquí un pensamiento, también una reflexión para nuestras vidas, para todo creyente y para toda cristiana y cristiano. Cuando vamos a la casa de Dios, sin duda alguna que deseamos recibir de Dios. Siempre parece que somos hijos e hijas pedigüeños. Siempre vamos a recibir y nunca vamos a dar. Pero Dios también está esperando que le demos algo. Muchas veces quizás no recibimos, en primer lugar porque no vamos preparados, y en segundo lugar porque no hemos quitado todo aquello que estorba en nuestras vidas para recibir de Dios lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Hay algo que estorba, hay algo profano muchas veces que estorba en la vida del creyente, que impide que la palabra de Dios lo conmueva, que impide que cuando está alabando y adorando al Señor tiemble delante de la presencia de Dios. Cuando hay algo profano, el creyente se convierte, como he dicho, en un religioso, porque sí puede tener la mano levantada, pero está pensando que cuando salga de allí a ver qué va a comer en el día de hoy, o qué ropa se pondrá luego. Note esto: la oración en el Espíritu tiene poder, y cabe hacerse una pregunta: ¿a quién le interesa distraer al pueblo de Dios para que no se concentre en la oración, en la adoración y en la palabra? ¿Cuál es el objetivo para que no lo haga? Primero, se convierte en lo santo en mundano. Segundo, si el pueblo de Dios no ora, el diablo, que es nuestro adversario y es el adversario también de Dios, podrá actuar con completa libertad. Tercero, Dios no recibirá la adoración que Él merece. Por tanto, el que siempre está interesado es el maligno, de distraer de cualquier forma, con cosas banales, con cosas que carecen de importancia, para que el creyente, sea el cristiano o la cristiana, no reciba aquello que Dios tiene para sus vidas. Sigue diciendo también en este versículo 16, Jesús dice: la casa de mi Padre. Los judíos criticaban a Jesús porque decía que Dios era su Padre. Hay varios ejemplos en la Escritura, en este Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 5, versículos 17 y 18, también el capítulo 8, versículos 18, 19, y también el versículo 38 y 39. Pero sin embargo los judíos también decían que Dios era su Padre, pero era muy diferente a cómo lo decía y a cómo lo sentía el Señor Jesús. Porque dice en Juan capítulo 8, versículo 41, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación,
un Padre eterno tenemos que es Dios. Nótese aquí que ellos se indignaban cuando Jesús, porque cuando Él decía, lo decía de corazón, y no solamente lo decía de corazón, sino que hacía la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús cuando hablaba como un hijo de su Padre celestial, y además hacía la obra de su Padre. Pero ellos lo decían sin condición, lo decían por rutina, y no se preocupaban por hacer la palabra de Dios, y además no se comprometían con nada ni con nadie, excepto con sus propios intereses materiales. Querido oyente, ¿no pasa esto también en el día de hoy? Religiosos que dicen soy cristiano, tengo a Dios por Padre, pero sin embargo no hacen su voluntad, sin embargo no le honran, sin embargo están corriendo a los diablos, que lo hacen delante de las iglesias católicas romanas, y los mismos sacerdotes lo aplauden, esto, y sin embargo dicen que son hijos de Dios. Se puede decir como lo decían ellos, de boca, pero qué diferencia más grande había en cuanto a Jesús. Un verdadero hijo e hija de Dios que ha nacido de nuevo hará las obras que hace su Padre eterno. Y esto no son palabras, sino que son hechos. Y el Señor Jesús lo estaba demostrando. También le dice el Señor Jesús aquí casa de mercado, es decir, el porión, es decir, un lugar de comercio, donde se gana el dinero fácilmente. Y podremos aquí poner un ejemplo, y es que desgraciadamente, y eso lo sabemos muchísimas personas, muchísimos millones de personas que hay aquí en la tierra hoy en día, que muy pocas personas se podrían contar con los dedos de una mano, se pueden hacer millonarios honradamente. Yo ya sé que esto suena algunas veces, puede resultar duro, pero la persona que se enriquece rápidamente no lo hace honradamente. Esto está claro, digan lo que digan, mis ojos lo han visto muchísimas veces. Así que ellos habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, como nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 21 y versículo 13. Es decir, los valores espirituales y humanos de la persona se ignoraban por completo aquí, y hasta podían incluso burlarse socarronamente de aquellos quizá que lo veían orando en un lugar o leyendo la palabra de Dios. Dice el comentarista William Barclay que a Jesús se le conmovían las entrañas, porque en la casa de Dios se le cerraba el acceso a la presencia de su Padre eterno, a lo que le buscaban sinceramente. Sigue diciendo Barclay, hay algo en la vida de nuestras iglesias: egoísmo, exclusividad, frialdad, falta de hospitalidad, tendencia a hacer de la congregación un club cerrado, arrogancia, timiquismo, es decir, escrúpulos o reparos vanos o de poquísima importancia que incluyen al sincero buscador. Recordemos la indignación del Señor Jesús contra los que hacían difícil o imposible a los buscadores extranjeros para establecer ese contacto con Dios. Era precisamente muchas veces la presencia de estos que estaban ahí en el templo, que se estaban enriqueciendo, aquellos que iban buscando a Dios, lo que hacían que se alejara. Y eso ocurre también en el día de hoy. Y esto nos lleva a nosotros a examinarnos a nosotros mismos y a pensar cómo es mi testimonio. Cómo es mi testimonio en el trabajo, en la calle, en mi casa. Recuerda, tu casa es el primer punto misionero que tienes. Cómo es mi testimonio en la iglesia. Continúo con Juan capítulo 2 y ahora el versículo 17, donde dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. La pregunta sería, ¿por qué se acordaron los discípulos? Porque ellos seguramente debían de asistir a la sinagoga el sábado. ¿Y para qué asistían a la sinagoga? ¿Para pasar allí el rato? No, para aprender las escrituras. Para eso asistían. Si los que asisten a los cultos y a las clases bíblicas de la iglesia y ponen atención, anotando pasajes y citas bíblicas,
podrán, seguramente, acordarse de los importantes textos en los momentos oportunos, como por ejemplo el Salmo 69, versículo 9, donde dice: «Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí». Este salmo es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. El celo del Señor Jesús por una adoración pura encontró expresión en esta preocupación por la casa del Señor, por la casa de Dios. Y también como David, el resultado fue que Jesús sufrió personalmente y sintió dolor cuando él vio que se estaba deshonrando completamente al Padre. La segunda mitad del Salmo 69, versículo 9 dice, parafraseando este versículo: «Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores». Vemos que los líderes judíos nunca olvidaron el asalto del Señor Jesús al corazón de su empresa religiosa y centro de poder religioso que era el templo. Lo habían convertido en cueva de ladrones. De hecho, la no limpieza física del templo, junto con sus frecuentes denuncias verbales a la hipocresía de ellos, fueron motivación más que suficiente para buscar tan vehemente la crucifixión del Señor Jesús. Por tanto, no he de sorprender que sus seguidores fueran después acusados de amenazar también al mismo templo. Como nos dice en Hechos 6, 13 y 14, donde dice: «Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés». Hay que tener aquí dos detalles a destacar sobre lo que acabo de leer. Uno, ¿cómo es que los encargados, es decir, los guías de un pueblo, espiritualmente, como eran los sacerdotes, los escribas y los fariseos y los sumos sacerdotes, pusieron falsos testigos? Pues esos hombres deberían de andar en santidad. ¿Cómo es que hicieron esto? Lo cierto es que esa santidad era solamente una fachada, un escaparate, una apariencia y nada más. El otro detalle es las costumbres que nos dio Moisés. Eran esas costumbres y tradiciones las que ellos le daban más importancia que a la misma ley o a la palabra de Dios en sí. La actitud del Señor Jesús le hizo recordar a los discípulos que efectivamente en Jesús estaba viendo al mismo Mesías prometido en Levíticos capítulo 19 versículo 30, donde dice: «Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová». Ellos olvidaron esto: «Mi santuario tendréis en reverencia». Lo olvidaron completamente. También Habacuc capítulo 2 versículo 20 dice: «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». El temor de Jehová en el templo era algo que brillaba por su ausencia, así como el celo por la casa del Señor, cuando Jesús fue al templo o la casa de Dios. Muchas veces Jesús no se manifiesta en su iglesia por dos motivos. Uno de ellos es porque no hay temor de Dios, es decir, no hay reverencia ni respeto, y otro porque no hay celo por las cosas de Dios o por la casa de Dios. Ejemplo, podemos ver en un culto un niño corriendo por los pasillos, sillas torcidas, papeles en el suelo, y aquellos que quizás tienen un ministerio pasan de largo. Mujeres con ropa indecorosa llamando la atención sobre sí misma, otras hablando en alto como si estuvieran en la plaza. Otros que siempre llegan tarde a los cultos, pareciera como que han nacido tarde, siempre van tarde a todo momento, en todo lugar. Estos pudieran ser algunos de los impedimentos que nosotros mismos ponemos para que Dios no se manifieste
ni podamos recibir las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. No es que Dios no quiera bendecirnos, Dios quiere bendecirnos, pero somos nosotros los que ponemos los obstáculos y los inconvenientes. Por tanto, debemos de orar todos para que seamos sensibles y respetuosos en la casa de Dios. Sigue diciendo Juan 2, ahora versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Nótese aquí la astucia religiosa, que ellos desvían la atención de las personas, ya que no pudieron defenderse de esa profanación del templo, no podían decir absolutamente nada al Señor ante el pueblo. No explican, sin embargo, por qué habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. No, sino que se van a otro tema diferente. Eso lo dejan pasar por alto. No fueron la multitud la que pidió señales al Señor Jesús, sino que nótese que fueron los líderes religiosos. Como no teniendo ellos nada que ver con lo que estaban haciendo año tras año en la casa de Dios. También se puede observar cómo los sacerdotes pensaban que el templo era un derecho adquirido. Por tanto, era algo que era suyo y nadie podía hacer nada sin su consentimiento. Ellos mandaban en la casa de Dios quién debía de levantar la voz y quién no. En Jesús estaban viendo un rival, a alguien que no tiene ningún oficio en este templo. ¿Qué viene este a decirnos? ¿Qué viene este a decirnos que quitemos ahora de aquí a los animales, a los cambistas? ¿Qué se ha creído este? Ellos, los religiosos, no se daban cuenta que delante de ellos estaba el Mesías anunciado, como nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, lo afirmará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová la ofrenda en justicia. Es interesante que aun cuando las autoridades judías cuestionaron su derecho a hacer lo que hizo, no lo arrestaron. Sorprendidos por su demostración fuerte de autoridad, podrían haberse preguntado estos religiosos si él era un profeta como el Juan el Bautista. Sin embargo, su solicitud de una señal era algo que era necio. El hecho mesiánico de haber limpiado él solo el templo era una señal clara de que Dios tenía un mensaje para ellos. Los líderes judíos, con la incredulidad en sus corazones endurecidos, pedían repetidamente tales señales, pero nunca aceptaban las que recibían, como escribió Juan en Juan capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El hecho de que las autoridades del templo exigieran una señal también expone la maldad de sus corazones. Ellos sabían que la comercialización corrupta y avara de la adoración en el templo estaba mal, pero no obstante se negaron obstinadamente a admitirlo y mucho menos a dejarlo. Voy concluyendo ya con esto. Jesús halló en el templo de Dios en Jerusalén algo parecido, como he dicho, a una cueva de ladrones. Nótese que le llama cueva y no templo, ya que fueron estos religiosos líderes los que con su consentimiento metieron en la casa de Dios al mundo, es decir, el comercio deshonesto y el engaño. Lo malo no es que el creyente esté en el mundo, lo malo es que el mundo esté en el creyente. Lo malo no es que la casa de Dios esté en el mundo, lo malo es que el mundo esté en la casa de Dios. Hay algo muy interesante,
en este relato. Note, los que venían a adorar al templo, nadie decía nada, tal vez por temor, o represalias, o por seguir a los hombres, o por ignorancia. Los ladrones, cuando se reúnen es para repartirse lo que han robado, y esta es la comparación que pone el Señor Jesús en cuanto dice que la casa de su padre la habían convertido en cueva de ladrones. Amigo y amiga que me estás escuchando, el religioso y la religiosa piensa siempre que él tiene la exclusividad. Él se cree un privilegiado, en este caso era el templo, y que ellos podían hacer y deshacer a su antojo, siempre que sacaran buenos beneficios económicos. Pero sabes una cosa, desgraciadamente esto sigue pasando también en el día de hoy. Por esta razón no he de extrañar que muchas personas no asistan a escuchar la palabra de Dios. Ocurre exactamente igual que estos prosélitos, es decir, no judíos que venían a Jerusalén. Cuando estaban viendo todo esto, lo que estaban haciendo los sacerdotes, en vez de acercarse más a Dios, lo que hacía que se alejaban. Es decir, estos religiosos le eran tropiezo a esas personas que realmente estaban buscando a Dios de verdad. Y también ocurre eso, yo lo he visto con mis propios ojos en el día de hoy, que muchas personas van con toda sinceridad, asisten a una iglesia, pero lo que encuentran allí no es precisamente adoración, alabanza, ni que nadie lo entiende, sino lo que encuentran allí es algo monótono, algo pasajero y más bien un comercio. Por eso es que aquellos religiosos, igual que el religioso en el día de hoy, sigue diciendo haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sin embargo, la palabra de Dios dice ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Y también dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amigo y amiga, oyente, si tú quieres yo puedo ayudarte a encontrar a Jesús. A ese Jesús que resucitó de entre los muertos, aquel que está ahora a la diestra de Dios Padre, aquel que intercede por aquellos que le han recibido en su corazón como Señor y Salvador. ¿Y cómo puedo ayudarte? Pues si tú quieres podemos hacer una oración para que Jesús le invites a que venga a tu corazón. Si es así que tú quieres, pues yo te invito ahora, repite conmigo y di, ahí a donde tú estás, Señor Jesús, dilo, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Hasta el día de hoy te he estado buscando de todo corazón. Te he buscado en la palabra, te he buscado en iglesias, te he buscado en muchos lugares, pero solamente hay un lugar en el cual te puedo encontrar, y es en mi corazón. Por eso, yo abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador, y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, sería muy bueno que sigas leyendo la palabra de Dios, concretamente este Evangelio de Juan. Te hará mucho bien espiritualmente, y también es bueno que ores a Dios en el nombre del Señor Jesús. Habla con Él. También sería bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiano evangélica. No porque la iglesia te va a dar la salvación, ni mucho menos, no porque ellos son especiales, tampoco, sino para que puedas crecer espiritualmente y puedas hacerlo bien. Congrégate ahí en una iglesia donde se predique, se enseñe la palabra de Dios. Lo que ellos están enseñando, que también lo practique, que tú lo veas. Congrégate ahí, podrás crecer y servir al Señor. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. ¿Cuántos han venido a adorarle a Él? Oh Señor, disfrutamos estar en tu presencia. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor.
Él te ha traído aquí para cambiar tu lamento en danza.